Minutos. Damos la bienvenida al economista Víctor Aguilar. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Economista Aguilar, muy buenos días. Quisiéramos comprobar inicialmente si estamos bien conectados, pues no le vemos en pantalla. Yo le oigo bien, pero no tengo algún problema con la cámara que no se despliega. Ya, perfectamente. Podemos hacerlo sin cámara, lo reemplazaremos con una imagen suya. En todo caso, economista Aguilar, le podemos escuchar bien. No sé si usted escucha nuestro retorno, pues quisiéramos también comprobarlo. Y le escucho perfectamente, Gustavo. Ya, perfecto. Vayamos entonces en materia. Estamos entrando prácticamente ya en la recta final de estas elecciones. Queda una semana completa y unos pocos días más antes de las elecciones. Dentro de 2 semanas, el día jueves, terminará la campaña electoral y el domingo 13 de abril todos los ecuatorianos acudiremos a las urnas. El tema económico ha cobrado la relevancia que debía y es materia fundamental de debate en esta recta final. Hay expresiones de todo tipo que se dan sobre el tema económico. Ha habido digresiones, ha habido calamitosos errores por parte fundamentalmente de algunos allegados a Luisa González, como la asambleísta Cabezas, y todo esto ha sido materia de análisis también en programas de opinión en radio, televisión ecuatoriana, y es lo que se conversa también asiduamente en las redes sociales. ¿Cómo ve usted el desarrollo de esta campaña en la última vuelta, particularmente con el tratamiento que se está dando a los temas económicos? Creo que como el resto de ciudadanos tal vez no escapa de ver esto con cierto grado de preocupación. Y me refiero, Gustavo, que es difícil dilucidar en esta ausencia de discursos claros sobre el tema económico por donde quieren apuntar los dos candidatos, más allá de que se dice o quizás de alguna manera reflejan que están representando algún sentido ideológico a su forma de llevar la campaña y a lo que quieren hacer. Yo no logro vislumbrar con claridad hacia dónde quieren ir. Y eso en una economía como la nuestra, tan necesitada de claridad, es difícil. Es difícil en el sentido de que no hay un plan claro para el sector económico. Más allá de que uno puede leer en las propuestas de campaña algunos elementos que podrían estar guiando, la mayoría de gente no tiene acceso a esos planes. Y como usted habrá visto con toda claridad, el debate tampoco aclaró mucho en el tema económico. Y tampoco fue un debate en el cual al menos la confrontación clara y no acartonada como fue en el debate permitió al público encontrar algo claro. Esa es la forma en la que yo le veo y creo que estamos en una etapa de mucha opacidad, cuando debería ser todo lo contrario. Claro, y uno de los puntos más flacos del debate fue justamente el tema de desarrollo social en educación, en salud, en seguridad. Se ofreció de una forma muy generalizada de todo, y por supuesto cada candidato ofrecía más que el otro. Muy pocas cosas específicas pues se dedicaron, esto ya se ha hablado demasiado en Ecuador, prácticamente a acusarse mutuamente, y los temas de fondo quedaron de lado. Pero de cualquier manera algo se dijo. Lo que tampoco se dijo, y hubo una ausencia total, es el cómo se iba a pagar esa enorme inversión que habría supuestamente en obra pública, en educación, en salud, en seguridad. Y yo creo que no se dijo porque ninguno de los candidatos sabe cómo financiar una cantidad de dinero que es necesaria, que creo que en un país como nuestro es sumamente urgente. En este punto quizás la pregunta es, si es que hay que conseguir afuera, que es lo único que puede hacer el país, ¿quién de los dos candidatos tiene mayores posibilidades de acceder a esos recursos y en condiciones que no sean abrumadoras para el Estado en el corto y mediano plazo? Y yo creo que hubiese marcado diferencia si es que alguno de los candidatos hubiese propuesto una manera de conseguir financiamiento externo sin que le cueste al Ecuador demasiado en términos sociales.
o de gestión o de administración propia del Estado, pero ninguno de los dos se atrevió a aquello. Por lo general, los recursos de los multilaterales son costosos en términos sociales porque exigen, como no puede ser de otra manera para alguien que preste el dinero, que se aseguren ciertos temas, sobre todo en aplicaciones de políticas económicas y en restricciones fiscales. Pero más allá de eso no se puede hacer mucho más. Por eso yo reitero que esta ausencia, esta opacidad, esta escasez de elementos claros que permitan fijar alguna huella, algún camino, ver alguna luz al final de este túnel estuvieron totalmente ausentes. Y me temo que estarán ausentes porque, reitero, no creo que saben ninguno de los candidatos qué es lo que hay que hacer en términos claros en cuanto a economía. Ahora Ecuador, y esto viene desde el gobierno de Guillermo Lasso, ha llegado a un punto en el que en forma práctica, en la praxis, ha dejado de ser sujeto de crédito. Es sumamente difícil conseguir dinero para Ecuador de cualquier dinero de cualquier fuente. Usted se preguntaba quién puede conseguir más, Luisa González o Daniel Noboa, y esa es una pregunta que hay que responder también de acuerdo de qué fuentes podría conseguir. Luisa González, el día de ayer, en esa reunión hace 2 días en realidad con la Cámara de Comercio de Quito, había señalado que sí, que hablará con los multilaterales, pero que no aceptará imposiciones. Y hay un hecho muy claro, la evolución que ha tenido el riesgo país, que de alguna manera mide la capacidad de pago y en consecuencia la confianza que inversores o multilaterales puedan tener en un país para un crédito, ha estado en función de Luisa González. Se han incrementado las posibilidades de que Luisa González pueda llegar a la primera magistratura del país y en una correlación, el riesgo país ha ido subiendo y se ha estacionado actualmente en los 1.500 votos. ¿Cuánto podría influir esta mala percepción que tienen los mercados internacionales, los bancos de inversión, los multilaterales de la opción correísta? Yo creo que puede influir muchísimo. De hecho, es muy caro conseguir recursos por parte del Ecuador. Es extremadamente caro. Siempre lo ha sido. Por eso es un mercado que nos parece muy alejado. Y si es que yo le voy a decir a los multilaterales, présteme dinero, pero no me impongan condiciones, el multilateral va a tardar medio segundo en darnos la espalda. Es que no funciona así. Yo no sé de todo lo que he leído y revisado si es que algún país ha conseguido de los multilaterales alguna cantidad de dinero sin aceptar sus condiciones. Es que yo creo que en eso hay que decir la verdad. Y la verdad es que hay que asumir todo lo que el que presta el dinero quiere, porque si no, no voy a obtener un centavo. Ahora, un riesgo país de 1.500 puntos hace simplemente imposible conseguir recursos porque resultarían extremadamente caros. Estaríamos pagando una tasa de interés que no nos permitiría realizar ninguna otra cosa adicional al propio destino del dinero. No hay flujo. No produce el Ecuador la cantidad de dinero como para pagar tasas de interés exorbitantes. Y claro, si es que el mercado no quiere, no desea o percibe como riesgoso un gobierno, lo único que va a pasar con el riesgo país es que va a empezar a acelerar su crecimiento hasta puntos que ya sea insalvable cualquier otro tipo de operación. Esa es la realidad. Simplemente hay que decirla. No tiene sentido ocultar más que un país tan complicado como el nuestro. El riesgo país es lo que manda la cantidad de crédito que se puede conseguir y las condiciones en las cuales se puede conseguir. Yo creo, lamentablemente, que con ese punto, con esos puntos de riesgo país, es indefectiblemente imposible conseguir dinero bajo esos mecanismos. Ahora, si no son los multilaterales, si no son, diríamos, fuentes más ortodoxas para financiamiento de Ecuador, existe otro tipo de fuentes alternativas. Tenemos que recordar que en el anterior gobierno de la Revolución Ciudadana, el gobierno de Correa, ese gobierno obtuvo créditos con la China, incluyendo en esto venta a futuro de petróleo, que no sé si se terminó o no ya de pagar. Créditos que vinieron ligados a contratos públicos para construir carreteras, para construir Coca-Cola, Sinclair y así por el orden.
¿Hay en el momento actual del mundo estas otras fuentes o alguna otra de financiamiento? Yo creo que si es que el problema son la imposición de condiciones, y yo dejo de lado los multilaterales porque las condiciones no me gustan y acudo a otras alternativas de financiamiento, como por ejemplo el crédito chino. Las condiciones no son mejores que las que impondría un multilateral. Y yo creo que de alguna manera, porque tienen un efecto a mayor plazo, inclusive las condiciones que pueda poner un multilateral son más perversas. Yo tampoco creería que se logre conseguir dinero de la República China, por ejemplo, diciéndole présteme nomás, pero no me ponga condiciones. Eso es imposible. El dueño del dinero es el que impone condiciones, el que fija los plazos, el que determina qué escenario le pone al necesitado. Y el Ecuador es el necesitado, así que no sería sino un milagro que se pueda conseguir dinero en esas cantidades que se requieren sin que nos pongan condiciones sobre la mesa. ¿Qué le queda a Ecuador más allá de seguir endeudándose? Ecuador requiere producir dólares, entre otras cosas, para sustentar la economía. Eh, Históricamente, en las últimas décadas, a raíz del gobierno de Rodríguez Lara, Ecuador se volvió petrolero. Entró con solidez en el extractivismo y el tema del petróleo se va agotando. Hay evidente crisis y una disminución cada vez más importante en la producción de petróleo de Ecuador. Se habló, y esto se generó muy contundentemente en el gobierno de Rafael Correa, la minería como el nuevo potencial de Ecuador, pero la minería tiene también sus facetas totalmente negativas, genera muchísimos riesgos y grandes pasivos ambientales, tragedias que las observamos con este mundo globalizado que suceden en diversas partes del mundo, protagonizando incluso las mismas empresas que pretenden aquí explotar Quimsacocha, por ejemplo. El otro pilar importante de la economía ecuatoriana ha sido las remesas de los migrantes, que llegó a cifras realmente extraordinarias, pero que es otro tema que se encuentra también en crisis, en una situación bastante inquietante, más allá que acabamos de escuchar en declaraciones del día de ayer del presidente de la República que los migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos no están en la mira de Donald Trump. Ojalá sea así y podamos tomar con confianza esto que dice el presidente, pero en todo caso el tema de los migrantes es muy inquietante. Y en lo que respecta a la producción nacional se encuentra en crisis, se siente amenazada por todo lo que está pasando en el mundo y no se ha propuesto tampoco por parte de ninguno de los dos candidatos a la presidencia de la República ningún cambio, ningún giro importante, ninguna innovación en la matriz productiva. Sí, gracias, Gustavo. Tuve una Recuperamos falla su de imagen, sí, conexión. perfectamente. No leí la última parte, la primera parte de su consulta, sin embargo, ya tengo audio y video Ya, le adecuado. preguntaba qué alternativas más hay a que Ecuador siga endeudándose de las fuentes que sea. ¿Cómo puede Perfecto. producir Ecuador riqueza, producir dólares justamente para, entre otras cosas, sostener la dolarización? Yo creo que se ha dicho mucho y creo que hay que hacer un mea culpa porque quienes tratamos de hacer análisis económico tenemos la posibilidad de intervenir para manifestar nuestra opinión, caemos a veces en los lugares comunes y sobre todo porque los problemas que tenemos como país siguen siendo los mismos durante demasiado tiempo. Entonces, claro, yo me temo que para una respuesta sí a su pregunta es casi inevitable caer otra vez en los lugares comunes porque no hay de otra. Y me refiero a que la única forma de generar recursos internos es a través de crear seguridades sociales, políticas y jurídicas. Mientras este país no resuelva esas dificultades, es muy difícil que alguien que quiera invertir en este país lo haga con tranquilidad.
yo siempre he dicho, si ni siquiera el empresario local tiene la seguridad para investir en su propio país, menos deberíamos esperar de aquel que no vive en el Ecuador y que tiene recursos y que quizás tiene inclusive opciones de inversión potenciales que ve con buenos ojos en el país, sin embargo no se atreve por la enorme cantidad de inseguridad que nos manejamos. Esa creo que es la mayor dificultad, mientras no se resuelvan esos aspectos, mientras el que tiene un negocio no pueda hacerlo tranquilamente, menos podríamos pensar en que se puede generar empleo y se pueden generar recursos que nos eviten la necesidad de estar constantemente pidiendo dinero al exterior. Fíjese además que con la cantidad de riesgo país que nosotros manejamos, aquellos privados que necesitan recursos afuera, también se les hace muy complicado encontrar dinero. Esa es la realidad. Reitero, tiene respuestas que caen en lugares comunes, en lo trillado, pero es que el problema sigue siendo el mismo. El problema sigue siendo la falta de estructura que tenemos como país, la enorme cantidad de dificultades que se tiene para hacer negocios, la extrema inseguridad en la cual se tienen que desarrollar los negocios. Y en ese panorama es difícil conseguir dinero afuera, pero también, lamentablemente, es difícil generar recursos internos. ¿Cómo ingresan por allí ante esta falta de posibilidades, los riesgos de que eventualmente se caiga la dolarización, de que se encuentren, si innoven ciertos sistemas para emitir de alguna manera dinero inorgánico? No, eso es extremadamente peligroso. Eso es jugar con fuego. Y no creo que el país esté preparado todavía para tener una alternativa bajo la figura de dinero digital que esté circulando en la sociedad. Si eso no tiene una garantía orgánica, es un peligro. Y si es que a mí me plantean eso, yo siempre digo, es abrir la puerta de una forma perfecta y espléndida para que dejemos de lado el dólar y pensemos en alguna alternativa que no va a ser, llámese como se llame. Entonces, esos riesgos, con la capacidad que se tiene aquí para no hacer las cosas correctamente, yo creo que es un peligro enorme que no debería ser afrontado por este país. Son temas que han sido también debatidos, tratados a lo largo de esta campaña. Sí, sin duda, pero también es que yo creo que hay mucha omisión de lo que realmente quiere hacer un lado y el otro. Parecería muy bueno si es que se dice, bueno, nosotros vamos a crear un mecanismo que nos facilite la circulación de dinero, que facilite los programas de oferta y de demanda, que dinamice y agilice el mercado, pero todo está muy en la superficie, no se dicen las cosas con claridad, no hay garantías de cómo un plan de esa envergadura, que es tener de alguna forma esos denominados ecuadólares, van a poder circular y van a ser garantía. La gente se desencanta con facilidad cuando pierde confianza en la moneda que está utilizando. Y eso es el principio del fin. Eso ya vivió este país hace 25 años. Volver a eso sería casi criminal. Sería de alguna manera asesinar la economía, y la única confianza que tiene este país es en la moneda, económicamente hablando. Como suele decir un buen amigo, el mejor ministro de Economía que ha tenido este país ha sido el dólar. Y por lo tanto, cualquier elemento, por mínimo que sea, que pueda poner en riesgo la capacidad que tiene la gente de confiar en una moneda es absolutamente peligroso. Bien, con todo esto sobre el tapete, ¿qué alternativas tiene Ecuador? ¿Qué es lo que idealmente un próximo gobierno debería hacer? Yo creo que hay que dejarle a la gente que quiere hacer negocio, que quiere hacer empresa, que lo haga. Yo creo que hay que dejarle a la gente que tenga la libertad de tomar sus propias decisiones sin tener que pedirle permiso a 10 o 15 instituciones como para que empiece a generar recursos. Yo creo que lo que hay que hacer es emprender con fuerza los mecanismos de formación para que la gente pueda
tener mayores capacidades y posibilidades de resolver sus problemas por sí mismo, porque, y creo que la única forma es creando condiciones para que pueda educarse en cuarto nivel, en tercer nivel y en cuarto nivel, pero sobre todo en tercer nivel. Y eso significa hacer reformas profundas a nivel escolar y de colegio, porque la materia prima que tiene que llegar a la universidad tiene que ser mejor, tiene que estar mejor preparada, tiene que estar en mejores condiciones de aprovechar lo que las universidades, lo que la academia está haciendo en cuanto a su formación. Nosotros hemos hecho, y permítame que lo indique, hemos hecho un esfuerzo para crear una licenciatura en emprendimiento e innovación. Es decir, queremos gente que pueda formarse de tal forma que tenga la capacidad de crear empresas, generar empleo y contribuir a la sociedad, sin depender de otras instancias que su propia formación, su propio conocimiento técnico y su actitud para resolver problemas. Yo creo que por ahí va el asunto, por crear condiciones, por generar ambientes en los cuales la gente pueda desarrollarse mejor. Estudiamos mucho el tema, nos dimos cuenta que la gente quiere emprender, pero sus niveles de fracaso son demasiadamente altos. Entonces nos planteamos, ¿por qué no profesionalizar el emprendimiento? Y por eso estamos en eso, en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, con nuestra primera corte de futuros emprendedores, que generarán, seguro estoy de eso, empleo y mejores condiciones. Pero además del know-how está la configuración del entorno, este entorno que se ha creado en Ecuador, un país con altísimos riesgos, con baja seguridad, con una seguridad jurídica hecha trizas. Sí, precisamente a eso me refería, en crear las condiciones para que la gente pueda hacer. Ahora están creadas las condiciones para que no pueda hacer, y eso es lo perverso. Tiene que haber un ambiente en el que quiere producir, en el que quiere hacer algo en beneficio suyo, sí, propio, eso es innegable, pero también de la sociedad, porque ahí hay un derrame inevitable y por suerte beneficioso. Tenga las condiciones para seguir adelante. Vivimos con muchas trabas y además tenemos que lidiar como sociedad con las dificultades de seguridad social que son extremadamente complicadas. Los negocios que han cerrado por temas de extorsión y las famosas vacunas son más de los que nosotros creemos. Y bajo esas condiciones es muy difícil crear y emprender. Por eso creo que el Estado lo que tiene que hacer como mínimo es, es todo lo posible para que las condiciones del que quiera hacer algo puedan ser mejores. Ahora, ¿qué piensa usted sobre una de las respuestas en lo poco que se habló en el debate presidencial que dio el presidente de la República, que hablaba de que se estaba trabajando en acuerdos bilaterales? Mencionó allí el de la China, el de Canadá, que estaría próximo a cerrarse. ¿Qué aporte pueden dar estos acuerdos bilaterales? Mientras observamos aquí también declaraciones, por ejemplo, de la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cuenca, que salió con una voz de alarma, señalando que las plataformas comerciales que existen ahora y que dan gran facilidad para traer artículos desde el exterior están matando a la industria local. Coincido plenamente con eso. Están matando a la industria local, están matando a los pequeños productores, están matando a un buen sector de la economía social y solidaria. Efectivamente eso es lo que está ocurriendo. Es imposible que este momento conozcamos a alguien que no haya hecho una compra a través de esas plataformas. De hecho, sé que muchas de ellas están pensando en ponerse grandes bodegas en algunos lugares del país para facilitar la compra. Y eso implica que aquellos que solían producir, generar algún tipo de bien que se vendía en los mercados locales, ahora se ven desplazados por la facilidad que implica ver el producto que quiero en una pantalla, traerlo a un precio con el cual es imposible competir y liquidar las empresas locales. Entonces, en ese contexto yo creo que debo necesariamente volver a lo que decía hace un momento. Es obligación del Estado proteger a su gente, crear las condiciones para el que quiere producir lo pueda hacer, pero si permite el ingreso, la libre circulación de estas mercaderías, además sin beneficio de inventario, porque yo no sé
estoy casi seguro que no pagan impuestos ni nada de eso. Entonces se crea una situación absolutamente eh, inadecuada para el pequeño productor. Por eso estoy seguro y reivindico lo que ha dicho la presidenta de la Cámara de Comercio. Tiene toda la razón. Se están aniquilando las pequeñas empresas, las iniciativas locales. No pueden competir con esas plataformas. Es así de sencillo. Bien, quisiera también poner a consideración suya las 45 demandas que Pachacutic está poniendo a Luisa González. El día de mañana se firmará un acuerdo entre Pachacutic y Luisa González para apoyarlo en las próximas elecciones, si me permite ubicar las demandas para dar a conocer por lo menos algunas de las que han trascendido. A ver, las tenemos aquí. Voy a leerlas de corrido. Usted recogerá cuáles consideren importantes y ojalá podamos discernir un poco cuánto de positivo y cuánto de negativo, cuánto de cinturones de fuerza para provocar una situación aún más difícil en Ecuador se podrían estar creando. Estas son 28 pedidos que se los he resumido en los siguientes puntos. No a una asamblea constituyente, defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, respeto a los derechos laborales, defensa de la clase trabajadora, defensa de la salud pública integral, defensa de las empresas públicas, defensa de los territorios de pueblos y nacionalidades, respeto integral a las consultas populares de Yasuní y Chocó Andino, no al extractivismo, no a la minería ilegal, respeto a los derechos de todos los animales, alivio financiero con la condonación de deudas hasta 10.000, acceso a la educación pública, reducción al 12% del IVA, amnistía e indulto de activistas ambientales, verdad y justicia a las víctimas de represión del Estado, no a los tratados de libre comercio, programa de protección y seguridad para los migrantes, restitución de los trabajadores que se opusieron a la concesión del campo Sacha, auditoría de la deuda externa de todos los gobiernos, especialmente de los últimos, derogatoria Decreto Ejecutivo 218, construir una agenda legislativa que garantice derechos, rechazo al modelo neoliberal, rechazo a la violencia de género, justicia para víctimas de feminicidios, poner fin a la masacre de los jóvenes en barrios populares, desmilitarización de los territorios declarados en conflicto interno, inversión en los barrios pobres. Estas son aspiraciones que se plasmarán en el acuerdo, serán las demandas hacia Luisa González por el movimiento indígena. Bueno, la verdad es que la mayoría son perogrulladas, porque es algo que tiene que hacer un gobierno sí o sí. Sí, la mayoría de ellas. ¿Qué gobierno no estaría dispuesto a hacer lo que es extremadamente necesario? Muchas de ellas caen en ese campo. Por ejemplo, por indicarle solo una, que se garantice el servicio en la seguridad social o que se mejore la seguridad social. Es obvio que un gobierno que pretende estar al frente del Estado tiene que hacer eso. Yo he visto recientemente con buenos ojos el servicio que recibí en el Seguro Social. Y yo por eso digo, creo que sí se pueden hacer mejores las cosas. Y eso me llamó la atención, pero para bien. Así que es algo que se tiene que hacer. Es obvio que se tiene que invertir en los barrios marginales, porque ese es justo ahí es el caldo de cultivo para que la violencia desatada que vive este país se reproduzca con aceleramiento feroz. Creo que todas esas cosas se tienen que hacer. Ahora hay declaraciones ideológicas como el rechazo al neoliberalismo. Bueno, puede decir la presidenta de llegar a hacerlo, rechazo al neoliberalismo, pero ¿qué va a hacer en cuanto a la ejecución de ese rechazo? Eso no sabemos. Y cosas así, no creo que sean demandas que un gobierno se niegue a cumplir, salvo aquellas que pueden tener un carácter sumamente ideológico. Sí, entre las pocas cosas muy específicas piden en el punto 14 reducción al 12% del IVA. ¿Cómo lo ve? A ver, lo que yo creería es que el momento en que cualquiera de los dos gobernantes vea el panorama económico
aunque diga que va a reducir el 12%, va a tener que ver las cuentas fiscales a ver si es que la reducción le da o le da más o le da menos dinero. Yo creo que lo responsable es tener las cuentas claras, hacer un análisis y comprometerse a reducir el IVA siempre y cuando esté claro que hay un beneficio en términos de dinamizar la economía y conseguir más recursos. Y yo creo que de llegar a la presidencia, cualquiera de los dos, o mantenerse en la presidencia, como en el caso del presidente candidato, lo primero que harán es revisar las cuentas y recién ahí comprometerse a hacer algo. A lo que me refiero es que posiblemente cuando los números estén claros para el candidato o para la candidata ya en el ejercicio del poder, buscarán las formas de o mantener el IVA o reducirlo con el riesgo de que no sea eso una buena idea. Así que pueden comprometerse este rato, pero después, cuando vean las cuentas, es muy probable que den un paso atrás. Bien, una opinión final, economista Aguilar. ¿Qué es lo que deberían poner por delante los ecuatorianos al momento de reflexionar el voto? En 15 días estaremos eligiendo presidente de Ecuador. Yo creo que el mal menor. ¿Cómo calcula el ecuatoriano promedio el mal menor? No sé. Hay hay muchas variables, hay muchos elementos. ¿Quién puede darnos las mayores posibilidades de resolver el tema de seguridad? ¿Quién de los dos candidatos nos puede dar eso en el menor plazo posible? Yo creo que ese es uno de los elementos claves. ¿Quién puede garantizar un mejor ambiente o estado para el desarrollo de los emprendimientos y de las aventuras empresariales? ¿Quién puede darnos mejor espacio para una educación en serio que quiera hacer reformas profundas en la educación desde lo escolar para que se reflejen mejores estudiantes de colegio y universitarios que aprovechen de mejor forma la formación académica? Esa serie de cosas tienen que evaluarse. Lamentablemente creo que la mayoría de ecuatorianos no está tomando su decisión en función de esos elementos y otros. Quizás hay mucho de secta aquí, de elegir de acuerdo a intereses partidistas y muy personales, y se deja de lado las verdaderas decisiones y necesidades del país. Ese es el panorama. Yo sé que no es muy alentador, pero es el que es. Bien, le agradecemos por su presencia. Con mucho gusto, Gustavo. Declaraciones del economista Víctor Aguilar, el PhD, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca.